Hello, everyone, and welcome to today's lesson. In this case, boys and girls, jóvenes, en la lección de hoy vamos a hablar de los condicionales y pues bueno, vamos a comenzar con el zero conditional, right? Que usamos, como indica el punto número 1, para resultados o consecuencias que siempre son las mismas, ¿de acuerdo? Todo lo que tú expreses con este condicional eh, lleva la connotación que el resultado siempre va a ser el mismo. Cuando se cumple dicha condición, el resultado nunca cambia. Alright, es muy usado para, digamos, datos en general, es muy usado también para datos o hechos científicos, ¿de acuerdo? Entre otros como son órdenes, instrucciones, ¿sí? Lo indica el punto número 3, y también para hábitos. Ahorita vamos a ver ejemplos, por supuesto, pero importantísimo que no olvides este punto número 1 que está ahí subrayado, ¿de acuerdo? El resultado o la consecuencia siempre es la misma, siempre que se cumple es el mismo, ¿ok? Vamos a comenzar con el primer ejemplo, right? So, if you touch fire, you get burned, right? Puede sonar muy obvio, pero es que la realidad es que es, vaya, un condicional muy sencillo, ¿sí? Tan sencillo que la primera cláusula, la cláusula de la condición que estás viendo encerrada en naranja, es una oración en presente simple. Lo mismo ocurre con la cláusula de la consecuencia o el resultado. También es una oración en presente simple. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la cláusula de la condición, como ves en pantalla, comienza con con if, ¿verdad? Y el resto, la misma estructura que una oración en presente simple, lo cual es sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Dominas perfectamente cómo estructurar, cómo expresar una oración en presente simple, sabes bien en qué casos se usa una oración en presente simple, prácticamente tienes el tema de zero conditional dominado, ¿ok? And about the consequence is the same. You get burned, ¿sí? Sujeto, verbo, complemento. It's really easy, right? ¿Qué nos da a entender esta idea, aunque quizá sea súper obvia, y es que es justamente lo que expresa ese tipo de condicionales, que vaya, la consecuencia siempre va a ser la misma y bueno, si lo aplicamos en la realidad, por supuesto que es cierto, ¿verdad? Cuantas veces toques fuego, pues sencillamente te vas a quemar, vas a sufrir de quemaduras, right? So, el resultado nunca cambia. Let's go with another example, okay? If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Y lo mismo, la cláusula de la condición se expresa con una oración en presente simple, ¿sí? Mientras que lo mismo ocurre con la cláusula del resultado o de la consecuencia, right? ¿Eso qué quiere decir? Que comenzamos con if y el resto es sujeto, verbo y todo lo que ves ahí subrayado en gris es el complemento. Lo mismo ocurre con la consecuencia. En este caso usamos un pronombre y el verbo nada más, no era necesario un complemento, ¿sí? Importantísimo que recuerdes la modificación de los verbos cuando el sujeto o su pronombre es una tercera persona o bien el singular de tercera persona, ¿de acuerdo? Como es el hecho de boils, ¿verdad? La S ahí señalada, ¿ok? So, ahí lo tienes. Another example, yes, of course. If you have any questions, tell me, right? De nuevo, ambas cláusulas, tanto la condición como el resultado o la consecuencia, es en presente simple, pero en este caso vemos que la cláusula en azul sigue la estructura gramatical de un imperativo, es decir, comenzamos directamente desde el verbo. Pero de nuevo, comenzamos con if en la condición, sujeto, verbo, complemento, mientras que, como te indicaba, después de la coma, vaya, la segunda cláusula, la cláusula de la consecuencia, comienza directamente con el verbo y con el complemento. ¿Por qué es esto último? Porque recuerda que los imperativos así se estructuran. Cuando das una instrucción, cuando das una orden, eh, no es necesario mencionar el sujeto. Uno lo dice o lo escribe directamente con el verbo. ¿Ok? So, there you go. Ahí tienes otro caso de zero conditional. Another example more, yes, of course. Por supuesto que podemos hablar de negaciones, ¿verdad? If I don't drink coffee, I'm not okay, right? Decíamos que podemos expresar
hábitos y pues a lo mejor si estás tan es tan habitual en tu persona tomar mucho café, pues si no lo tomas te sientes, no sé, como que no te sientes tan bien, ¿cierto? Entonces ahí aplica de nuevo ambas cláusulas, la de la condición y la consecuencia en presente simple. ¿Sí? La cláusula de la condición comienza con if, el resto sigue la misma estructura, solamente que ahora estamos hablando de una negación, por eso está subrayado ahí don't, la negación correspondiente, ¿sí? El verbo en su forma base y el complemento. Y lo mismo ocurre con la cláusula de la consecuencia o del resultado. Es una oración en presente simple, pero en este caso es una negación, right? Por eso ahí tienes indicado en rojo que sin ningún problema podemos expresar zero conditionals en oraciones negativas, por así decirlo, right? So, one example more, if Monica doesn't get good notes, she feels really bad. Si Mónica no logra o no obtiene o no consigue buenas calificaciones, se siente muy mal. La primera cláusula, ahí lo tienes, sigue siendo una oración en presente simple, ¿verdad? Comenzamos con el if, en este caso es el sujeto, la negación correspondiente para ese sujeto que es doesn't, es su verbo en forma base y el complemento, right? Y la consecuencia igual, usamos los pronombres en este caso, she feels really bad. No olvides que el verbo se modifica dependiendo de su sujeto. Pero de nuevo, algo que ya habrás notado que estoy repitiendo bastante es que el zero conditional, ambas cláusulas, la condición y el resultado o la consecuencia son oraciones en presente simple, right? Okay, so you can change the order of the clauses, right? Puedes cambiar, puedes reordenar estas cláusulas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver los ejemplos. You get burned if you touch fire. About the number 2, water boils if you heat it to 100 degrees Celsius. And the number 3, tell me if you have any questions. The number 4, I'm not okay if I don't drink coffee. Estos son los ejemplos anteriores, solamente que digamos que estamos expresando primero la consecuencia en cada oración, right? ¿Sí? ¿Recuerdas? You get burned. Al principio pusimos esa cláusula al final. Aquí la expresamos al principio y sin problema. You get burned if you touch fire. Perfecto. About the second example, the same, right? Primero decimos el resultado, la consecuencia y luego la condición. Tell me if you have any questions. Dime o avísame si tienes alguna pregunta. And about the number 4, no estoy bien si no bebo mi café, si no tomo mi café, right? Entonces, aquí nos damos cuenta que el orden de las cláusulas no altera su significado, su sentido. Lo que sí es que tomes en cuenta que si lo expresas de esta manera, que igual está bien, pero aquí no usamos comas para separar las cláusulas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Revisa bien los ejemplos desde un principio y verás que si comienzas con la cláusula de la condición primero, tendrás que delimitarla con una coma, por supuesto, en lo escrito. All right? So, what about the first conditional? Ahora vamos a hablar del primer condicional, ¿de acuerdo? Te comentaba que hay varios tipos de condicionales. Ya revisamos el zero conditional, right? Y ahora es caso del first conditional. Y pues bueno, se usa en los casos que verás en pantalla. La primera diferencia relevante, importante, es que el resultado ya no es siempre el mismo. El resultado aquí es una posibilidad, ¿de acuerdo? Ya no hablamos si es una posibilidad alta, baja, casi nula, no, no. Sencillamente indicamos que el resultado es posible. Todo lo que expresemos con esto, todo lo que escuchemos o leamos que está expresado de esta forma, se refiere a una posibilidad. No hay certeza, no hay seguridad en que el resultado siempre vaya a ser el mismo. Esto es la diferencia más importante, right? Y también lo usamos, como indica el punto número 2, for promises or warnings, right? Si hablamos de promesas, ¿verdad? Si hablamos de advertencias inclusive, esto sería un first conditional, right? De nuevo, si hablamos de cierta incertidumbre, lo que sea que expreses con esto, pues, por supuesto, al no ser seguro el resultado, ahí queda como que, pues vaya, una variante, ¿no? Probability for advice,
¿sí? El punto número 5, cuando hablamos de sugerencias o consejos. For obligations, right? Cuando hablamos de que debes de hacer algo, cuando tienes que hacer algo, si cierta condición se cumple. ¿Ok? Por supuesto que vamos a ver ejemplos. And we start with the first one, pero recuerda, en este primer condicional, ¿sí? El resultado es una posibilidad, es una probabilidad, no es 100% seguro. ¿Ok? So, ahora sí, vamos con el primer ejemplo. If it rains, we will stay at home, right? Si llueve, nos quedaremos en casa. Bueno, a pesar de su traducción, recuerda que la connotación del first conditional se refiere a un futuro probable, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que interpretes, todo lo que escuches o leas o digas con este tipo de condicional, el primer conditional, el first conditional, se refiere a que el resultado, la consecuencia, es sencillamente una probabilidad, ¿ok? So, once again, we start with the conditional clause, right? Comenzamos con la parte, con la cláusula de la condición. En este caso, únicamente la parte de la condición, lo que está encerrado en naranja, ¿sí? Es una oración en presente simple, nada más. Es decir, comenzamos con if, posteriormente el sujeto y el verbo, ¿de acuerdo? Pero ya la cláusula o la parte de la consecuencia o del resultado ya va a ser esa oración donde, en este ejemplo, ¿sí? Es una oración a futuro con will, right? Subject, will, the verb, and the complement, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es la cláusula que está encerrada en azul, la que indica un futuro probable, ¿ok? Right? Aquí en este punto, si recuerdas cómo hacer oraciones con will, cómo expresar futuro con will, también prácticamente ya tienes dominado el tema, ¿de acuerdo? Let's gonna see another example more, right? If I go to bed early, I will feel better tomorrow. ¿De acuerdo? Una vez más, tenemos la cláusula de la condición, donde es una oración en presente simple, comenzando con el if, ¿sí? Y la cláusula del resultado o de la consecuencia es una oración con will, es una oración a futuro con will, right? La cláusula de la consecuencia, perdón, la cláusula de la condición comienza con if una vez más y al ser una oración en presente simple, subject, the verb and the complement, right? El complemento. Mientras que la cláusula de la consecuencia o del resultado, una vez más, va a ser una oración con will. The subject, will, the verb, and the complement, right? Todo eso que está subrayado en gris es el complemento. El complemento no necesariamente es una palabra nada más, ¿sí? Es todo lo que dé más información a tu expresión, a tu frase, ¿de acuerdo? So, let's gonna see another example more. All right, now let's gonna see the example number 3. You ready? If it's sunny tomorrow, we may go to the beach, right? Once again, we start with the conditional clause. Una vez más, comenzamos con la cláusula de la condición. Ahí está señalada por la flecha en rojo, ¿sí? En el if al principio, en esta parte encerrada en naranja, mientras que el resultado está encerrado en azul. Bien. La cláusula encerrada en naranja, la cláusula de la condición, comienza de la misma manera. En este caso es el pronombre it, porque hablamos quizá de un día, ¿de acuerdo? Del clima, qué sé yo. Está la contracción ahí, pero está el verbo to be. Y todo el resto subrayado en gris, bueno, es el complemento. Sigue la misma estructura, la cláusula de la condición, una oración, una afirmación en presente simple. Mientras que si revisamos la cláusula del resultado, la cláusula de la consecuencia, en este caso iniciamos con el sujeto, el verbo modal señalado aquí con la flecha en azul
el verbo en su forma base después de el modal verb, right? And the complement. Todo esto subrayado en gris es el complemento, right? Sigue la misma estructura. Entonces, recuerda, importante que tengas presente que el first conditional, solamente la cláusula, solamente la parte de la condición es una oración en presente simple. Puede ser una afirmación o una negación, pero la consecuencia, como acabamos de ver, como bien pueden ser una cláusula con will, como bien puede ser una oración con will, con could, ¿de acuerdo? Y ahora con may, porque todo esto se refiere que la consecuencia o el resultado es una probabilidad, right? So, let's gonna see another example. If you don't study, you could fail the exam. Can you see it? ¿Lo ves? Once again, tenemos aquí el enunciado, la cláusula, la oración de la condición, ¿sí? Señalado en azul tenemos la cláusula de la consecuencia, ¿de acuerdo? Y lo que nos indica la flecha en rojo es la condición. So, the same, right? En esta ocasión es una negación, ahí tienes los elementos, el sujeto, la línea en rojo nos indica la negación que usamos para present simple. Y el verbo en su forma base, ¿sí? Todo esto en tan solo la cláusula de la condición, la parte donde planteas la condición. If you don't study, si no estudias, separamos por una coma y revisando ahora el resultado o la consecuencia, de nuevo el sujeto could, ¿sí? Fail the exam, right? El sujeto, después el verbo modal y el resto pues el verbo y el complemento. Got it? Very good. Another example more. This might look a longer example, right? If you don't understand the lesson, you should ask the teacher, right? Ahí tenemos encerrado en naranja la cláusula, de nuevo, de la condición. Comenzamos con el if, right? The subject, el verbo auxiliar para indicar la negación, el verbo en su forma base y el complemento. Mientras que en la cláusula de la consecuencia comenzamos con el sujeto, should, en este caso es nuestro verbo modal, nuestro modal verb para, digamos, sugerir, si no entiendes la lección, deberías que, ocupamos el verbo ahí, deberías preguntarle al teacher, right? El complemento, ahí lo tienes. Let's gonna see another example more, the example number 6. If you want to succeed, you must work smarter, right? You must work smarter. This part is the conditional clause, right? Esta parte encerrada en naranja, ya lo habrás de tener claro este punto, es la parte de la condición, mientras que la parte encerrada en azul es la consecuencia, es el resultado, donde en el first conditional se entiende que el resultado es probable, como bien puede ser altamente probable o poco probable, pero al fin del día es una probabilidad, no es 100% garantizado. ¿Ok? So, la cláusula de la condición, comenzamos con el if, the subject, the verb, the complement. Sencillamente la cláusula de la condición es una afirmación o negación en presente simple, mientras que la cláusula de la consecuencia, aquí es donde vamos a poner, donde vamos a expresar ese modal verb. Por ejemplo, the subject, después must, you must. Recuerda que must se refiere a una obligación, ¿sí?
Después de must necesitamos el verbo en su forma base y pues finalmente el complemento, right? Now, of course, we can change the order of the clauses, right? De nuevo, una vez más, podemos expresar todo lo anterior en un orden distinto. ¿A qué nos referimos? Bueno, ahí lo tienes, right? Todos estos son los ejemplos que acabamos de describir anteriormente, solo que expresamos primero la consecuencia y posteriormente la condición. We will stay at home if it rains. Nos quedaremos en casa si llueve. La idea es lo mismo. If it rains, we will stay at home. Solamente que el orden de las cláusulas, pues aquí ha cambiado, right? The same about the sentence number 2. I'll feel better tomorrow if I go to bed early. Primero expresamos la consecuencia, posteriormente la condición. Okay? You could fail the exam if you don't study. Once again, about the sentence number 3, you should ask the teacher if you don't understand the topic, right? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos para demostrar que podemos expresar primero el resultado, primero la consecuencia y después mencionamos la condición, tal y como lo hacemos también en el español, ¿de acuerdo? So, conclusiones para el zero conditional. Ambas cláusulas son en presente simple, ¿de acuerdo? Llámese afirmaciones o negaciones, mientras que en el first conditional solamente la condición es present simple, porque la cláusula de la consecuencia, la cláusula o la parte del resultado, vamos a expresar algo con will, o bien podemos poner también should, o podemos poner could, o must, o may, ¿de acuerdo? Aquí ya esta cláusula en el first conditional ya es la que cambia, porque debes de expresar que el resultado es probable, es una posibilidad, okay? So, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you on the next lesson, all right? Have an amazing day.